Buenos días. Es tiempo de tu devocional diario con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Una de mis hijas me hizo una gran pregunta. ¿Cómo conozco que tengo un propósito de Dios? Esa pregunta yo creo que se la hace muchísima gente y pocas personas muchas veces le encuentran la respuesta a esa interrogante. Porque la respuesta quizás no sea tan simple como parece. Le voy a explicar algo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar muchísimas cosas que no la vamos a entender por más que nosotros la queramos investigar, averiguar, indagar, porque es que hay cosas que le pertenecen y le corresponden exclusivamente al Señor. Observen algo. En los tiempos de Moisés, ¿cuántos niños habían que murieron? Dios no los salvó. Mas, sin embargo, Dios tenía un propósito con Moisés y a Moisés Dios le preservó la vida. Lo mismo sucedió en los tiempos de Cristo. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero un ángel del Señor se le apareció a José y ellos sacaron al niño Jesús y lo llevaron a tierra de Egipto. Impresionante. Todos esos niños que murieron, Dios no los guardó. Lo mismo pasó en el mismo Egipto en los tiempos de Moisés. Todos esos niños hebreos que murieron en manos de las parteras de Egipto, Dios no los salvó. Porque Dios es así. Y hay veces que uno tiene que entender, comprender, que Dios en su soberanía hace como quiere y con quien Él quiere. Dios escoge a quien quiere, de la manera que quiere. Ahora, aquel que Dios escoge no se gobierna, como te decía en un video anterior. No se gobierna, porque cuando Dios te escogió para algo, tú vas a hacer exactamente aquello para lo que Dios te escogió. Puedes tener debilidades, puedes tener pruebas, puedes en un momento determinado no querer. Veamos lo siguiente. El Señor le dice a Jeremías, Jeremías, desde antes que tú nacieras, yo te escogí. Oiga qué palabra. Desde antes que tú nacieras, yo te escogí. Y yo te di por profeta a las naciones. Yo no te pregunté. Yo no quise saber tu opinión. Yo determiné que tú ibas a ser un profeta y que yo te había escogido desde antes de nacer. ¿Y qué tuvo que hacer Jeremías? Profetizar. Todo el que ha leído el libro de Jeremías sabe que en un momento Jeremías le dijo a Dios, no seguiré hablando en tu nombre. Yo no voy a seguir profetizando. Mas, sin embargo, no pudo dejar de hacerlo. Mira, hay personas que lo saben ahí que me están mirando. En momentos determinados tú te has querido descarriar, irte para el mundo, pero no has podido. Otros han tratado de irse, han tenido que volver, porque Dios tiene un propósito y cuando Dios tiene un propósito contigo, tú no te gobiernas. El propósito de Dios contigo se va a cumplir. Dios te escoge por pura gracia. No lo mereces, no tenía los atributos, no tenía las calificaciones humanas para hacerlo, pero Dios te escogió. Ahora bien, observemos algo. Y creo que con esto ustedes van a ver hasta dónde llega lo que es cuando Dios tiene un propósito. Comienza la iglesia primitiva. Pedro, los apóstoles predicando. Vemos a Felipe que sale a llevar el evangelio a Samaria,
La iglesia se expande, crece. Mas, sin embargo, Dios había determinado en ese tiempo que el que él había escogido para ser el apóstol de los gentiles no se había convertido todavía. Y era el terror de la iglesia, a los que la gente le tenía miedo, de quien la iglesia se escondía, Saulo de Tarso. El mismo que consintió en la muerte de Esteban, ese mismo Saulo de Tarso, era el hombre que Dios había escogido. Cuando Dios le dice a Ananías, después que se encuentra con Saulo, camino a Damasco, y él queda ciego, que vaya para que ore por él. Ananías le dijo al Señor, ¿pero de quién es que me están hablando? Del que persigue a la iglesia, sí, ese mismo, porque me es un vaso escogido. Oiga esto, tanta gente sirviendo a Dios ya en ese tiempo. ¿Cuántas personas predicando a Cristo? Mas, sin embargo, el primer apóstol de los gentiles era el que perseguía a la iglesia. ¿Quién se lo iba a poder imaginar? ¿En qué cabeza eso iba a caber? Pero Dios le dice, porque él me es un vaso escogido, y yo le voy a mostrar cuánto tendrá él que padecer por mi nombre. Vea aquí lo que es ser un escogido de Dios. Al final, el apóstol Pablo, el hombre de quien más doctrina tiene la iglesia, el hombre que más epístolas escribió en el Nuevo Testamento, y de los apóstoles de Jesucristo podemos decir que para nosotros fue el apóstol más influyente. Pablo, el que antes era Saulo, pero cuando Dios lo llamó, cuando Dios se encontró con él, no le quedó de otra que decir, ¿qué quieres que haga? Y luego se presenta el mismo Pablo como Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué es un siervo? Un esclavo, porque él mismo tuvo que darse cuenta que frente a un propósito, cuando eres marcado con un propósito, eres simplemente un esclavo, un siervo, que harás todo lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora bien, que nadie se confunda con esto. Hay gente que tienen otro diseño, que tienen otra forma, que Dios tiene otro trato con ellos y Dios los salva de otra manera y Dios trabaja con ellos de otra manera. Pero cuando Dios te escogió, tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque eso nos lo enseña la Biblia. Demasiados ejemplos tenemos en la Biblia. Podríamos citar el caso de Esther, que en principio se negó. Pudiéramos citar el caso de Jonás, que se fue para Tarsis y de por allá el Señor lo devolvió en el vientre de un pez, porque Dios había dicho, es Jonás el que le va a predicar a Nínive y no otro. Así opera nuestro Dios. Así que si tú fuiste escogido por el Señor, no te queda de otra que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Esta mañana yo te invito a que te suscribas a este canal, active la campana de las notificaciones, déjanos tus comentarios, dale like al video y sobre todo, no salgas de tu casa sin antes orar. Dios te bendiga.